roca, mi refugio, nunca me abandonarás. Mi vida, mi anhelo, mi gloria eres tú. Eres tú, todo lo que quiero. Eres tú, mi anhelo y deseo. Eres tú, el amor de mi vida. Eres tú. Nunca me abandonarás. Mi vida, mi anhelo, mi gloria eres tú. Eres tú, todo lo que quiero. Eres tú, mi anhelo y deseo. Eres tú, el amor de mi vida. Eres tú. Eres tú, todo lo que quiero. Eres tú, el amor de mi vida, eres tú. Aplauso al Señor. Hoy es una noche de festejo, de celebración. Aleluya. Fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Lo que tú hiciste, por eso te damos gloria. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dilo, digno es el Cordero. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Te damos gloria. Digno es el Rey que la muerte venció. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno, cántale, digno. Digno es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey, digno es el Cordero, el único digno. Digno es el Cordero, santo y digno, el único digno. Digno es el Cordero, Jesucristo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey.
Sé que estos días son muy especiales para esta casa y algo de lo que vamos a estar edificando conforme la gracia del Espíritu del Señor tiene que ver con la paternidad y con el despertar de los hijos. La paternidad y el despertar de los hijos. Hablar de paternidad a veces es algo que hasta resulta conflictivo, porque muchas veces no se ha entendido bien. Pero la paternidad, por así decirlo, si usted ha traído para anotar o después puede comprar el CD, aquellos que no vayan anotando, porque vamos a dar algunas definiciones. Paternidad es algo que comienza en el espíritu. Paternidad es algo que tiene que ver con un espíritu establecido. Sin el mismo espíritu no puede haber unidad, no puede haber esa manifestación de paternidad. Entonces usted va a ver algo dentro de las escrituras, que Moisés va a llamar a 12 príncipes, cada uno de una tribu distinta, para ir a conquistar una tierra. Y Moisés le va a decir: escúchenme, varones príncipes de Dios, tienen que ir a visitar esa tierra porque Dios le va a entregar esa tierra. Ahora 10 de los 12 príncipes vuelven y empiezan a decir: pero ¿cómo vamos a alcanzarlo? Pero es difícil, pero hay gigantes y nosotros parecíamos como langosta, no vamos a poder. Y estos 10 príncipes hablan a todo el pueblo y ponen a todo el pueblo en contra de Moisés. Y Josué y Caleb los callan y empiezan a decir: nosotros sí vamos a poder, lo vamos a comer como pan. Y fue tan fuerte la incredulidad de los 10 que Dios dijo: todo este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Iba a decir de Josué y Caleb que en ellos hubo otro espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Josué y Caleb portaban lo mismo y estaban en el mismo espíritu que estaba Moisés. Moisés dijo: vamos a conquistar. ¿Y sabe qué te hace una persona que está en el mismo espíritu, bajo un espíritu de paternidad? Va a decir: sí, amén, lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. ¿Cuánta gente de esa hay en este lugar que es desafiada en fe? Entonces Dios dijo: hay en ellos otro espíritu. Y pues lo había, porque Moisés se había impartido. Por eso, así como en esta casa hay un espíritu paternal, se reconoce la paternidad. Ahora míralo al que está a su lado y dígale: vos tenés que entender tu rol de hijo. Dígale. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes por qué? Porque a veces podemos estar bajo el espíritu paternal correcto, bajo la educación paternal correcta, pero cuando nosotros los hijos no entendemos cómo desarrollarnos, no somos sabios en valorar el espíritu paternal, en volvernos hijos, muchas veces armamos nuestro camino. ¿A cuánto le ha pasado en mayor o menor medida que ha desobedecido en algo a su padre natural y no le ha ido bien? A ver, levánteme la mano. Vamos a orar por lo otro mentiroso después. Pero en mayor o menor medida, ¿o no? A mí me pasaba con mi mamá que me decía: llévate un buzo, porque si no, no llevaba el buzo, hermano, y me enfermaba. Cada vez que le desobedecían algo tenía una consecuencia negativa. Era problema de mi mamá, era problema de mi papá, nunca fue problema de ellos. El problema fue que yo no sabía cómo entenderlos. No sabía cómo ser ese hijo que esté bajo el mismo espíritu de un padre. No sabía cómo volverme ese hijo que camine bajo la misma esencia. Es por eso que vamos a ver en las escrituras que el apóstol Pablo tenía una visión muy clara. Míralo al que está a su lado y dígale: hay hijos, hay discípulos y hay muchos más. Dígale. Usted sabe que los hijos son los que gobiernan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que los hijos heredan? Míralo al que está a su lado y dígale: vos como hijo vas a tener una herencia. Vamos, dígaselo. Ahora, el apóstol Pablo tenía muy en claro la gente que le rodeaba.
Número uno, el apóstol Pablo reconocía a los compañeros de prisiones. Lo primero que Pablo reconocía era compañeros de prisión. El libro de Romanos capítulo 16 versículo 7 dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de ¿qué? De prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Colosenses capítulo 4 versículo 10, si usted tiene la escritura lo puede buscar. Dice: Aristarco, mi compañero de ¿qué? ¿De qué? De prisiones. Filemón capítulo 1 versículo 23 va a decir esto: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo tenía en claro quién era un compañero de prisión. Gente fiel, gente que te acompaña en los momentos difíciles, pero no es hijo, pero es un compañero de prisión. Era alguien que el apóstol Pablo podía decir: en mis momentos más difíciles han estado Andrónico, Junia, Epafras y Aristarco. Pero el apóstol Pablo no los puede definir como hijos. No puede decir: sí, verdaderamente cuando los veo que ustedes están bajo mi paternidad, que hay un espíritu paternal, veo que ustedes ven lo que yo veo, veo que hacen como yo hago, veo que tienen el mismo modelo. No, él los va a llamar compañeros de prisión. Lo segundo que va a definir el apóstol Pablo son colaboradores. Lo segundo que tenía en claro el apóstol Pablo era colaboradores. Dice Romanos capítulo 16 versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Filemón capítulo 1 versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién es un colaborador? Es alguien que ayuda, alguien que trabaja. O sea, usted va a ver que el apóstol Pablo definía a la gente por un nombre. Él no iba a decir: sí, yo siento que sí, son todos hijos y que todos están bajo un espíritu paternal. No. Él como apóstol podía definir: tengo compañeros de cárceles, pero también sé quiénes son mis colaboradores. Y colaborador es ese que ayuda o trabaja. ¿Cuántos trabajan en la obra del Señor? En mayor o menor medida. Todos trabajamos, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo tenía discípulos, ayudadores y tenía colaboradores. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, fíjese algo, el apóstol Pablo lo va a nombrar en Filemón capítulo 1 24 mi colaborador, pero momentos después le dice a Timoteo: Demas, que era mi colaborador, me terminó abandonando, me terminó dejando. Ahora, ¿es muy importante la gente que nos ayuda, sí o no? Sí que es muy importante. Es muy importante cada persona que trabaja y ayuda dentro de la casa. Sí, es muy importante. Y si bien es importante que ayude o trabaje, si la persona no madura, no va creciendo hacia una mentalidad de hijo, la falta de transicionar siempre lo va a dejar anulado. No sabe la cantidad de gente que se le ha encomendado una tarea, ha comenzado, pero por no transicionar de ser un ayudador a volverse hijo de una casa bajo un espíritu paternal, en la primera de cambio: ya está, yo creo que ya soy pastor. Apóstol, vengo a decirle algo, creo que soy pastor porque la gente me sigue. O sea, un hombre que solamente sirve bajo la mentalidad de colaborador, pero no de hijo de una casa, no bajo la mentalidad de un hijo, bajo un espíritu paternal, usted va a ver algo, al fin y al cabo no te va a servir.
porque no va a asumir responsabilidad de hijo. Usted sabe que un hijo siempre se va a sentir responsable de lo que pasa en la casa. Una persona que tiene una mentalidad de ayudador, o como Pablo lo definía, ellos son colaboradores. Sí, había que hacerlo, pero no vino el fulano y no vino el otro y nadie trajo la llave. Una persona con mentalidad de colaborador nunca se hace responsable de las cosas. Un hijo se hace responsable de todo lo que pasa en la casa. ¿Cuántos hijos hay acá en el nombre del Señor Jesucristo? Mírelo al que está a su lado y dígale: vos sos responsable. Vamos, muévalo un poco que le está agarrando frío. Vos sos responsable de lo que pasa en la casa. Y se ofendió, se ofendió Lucas porque el apóstol Pablo no le decía verdadero hijo. No se ofendió, porque Lucas conocía su rol y sabía hasta dónde él llegó. Lo tercero que Pablo va a tener son compañeros de milicia. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Va a decir: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y mi compañero de milicia. ¿Quiénes son ese tipo de personas, esos compañeros de milicia? Son gente que siempre está para la batalla. Vos no sabés si le va a decir: mira, mañana hay que orar a las 5 de la mañana, y no sabés si va a estar. Pero vos le decís: hay que romper una pared, y ahí viene corriendo a romper la pared. Son gente que pelea contigo, que está luchando contigo, que puede cubrirte en tus necesidades. Y el apóstol Pablo decía: Epafrodito me sirve, pero tampoco es hijo, es un compañero de milicia. Y el apóstol Pablo no tenía problema en definirlo. ¿Por qué? Porque no lo podía confundir tampoco. ¿Por qué? Porque los hijos son los únicos que tienen derecho a herencia. Los hijos. Entonces el apóstol Pablo iba definiendo: compañero de cárcel, colaborador, compañero de milicia. Lo cuarto, consiervo. Colosenses capítulo 4 versículo 7 va a decir lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. La palabra consiervo es servidor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca y conforte vuestros corazones. O sea, siempre va a haber gente que sea consiervo. Entonces sígame con la idea. El apóstol Pablo tenía copartícipes, compañero de milicias, compañero de peregrinación, tuvo colaboradores. ¿Eran todos buenos? ¿Sí o no? Mírelo al que está a su lado y dígale esto: pero no eran hijos. Pregúntele al que está a su lado: ¿y vos qué sos? ¿Cuántos creen que Dios nos está transicionando a hijos que van a heredar grandes cosas en esta tierra? ¿Cuántos creen que Dios los ha puesto en esta casa, en este ambiente, bajo este espíritu paternal para heredar cosas grandes? Yo lo estoy creyendo. Ahora, todos ellos sumaron fuerzas al apóstol Pablo, pero algunos de ellos lo abandonaron, y a otros el apóstol Pablo no los podía definir como hijos. Fueron personas que servían, que eran fieles. Sin embargo, hubo encargos que el apóstol no les hizo, porque para el apóstol era un compañero. Pero no porque el apóstol no quisiera elevar a la persona al lugar donde Dios está esperando que llegue. Pero si la persona no va transicionando en la vida, se va quedando. Si la persona no aprende a transicionar, no va cerrando etapas que tiene que cerrar, no va alcanzando lo que tiene que alcanzar. No es que el espíritu paternal y los padres de este ministerio, no es que no lo van a querer promocionar a niveles mayores, es que como hijo hay que crecer. Mírelo al que está a su lado y dígale: larga el biberón, corazón, ya se acabó esa etapa. Por eso el apóstol Pablo no le pudo confiar encargos a Epafrodito, porque él era colaborador. No transicionó a hijo. ¿Cuántos creen que van a transicionar a hijos poderosos, tremendos en esta tierra?
Si hay algo que Dios quiere alinear en nosotros, es la capacidad de poder entender cómo volvernos hijos. Si yo no alineo mi visión, si yo no la alineo, yo puedo confundir las cosas. Y le digo algo, lo que el apóstol Pablo no temía en definir compañero de milicia, de cárcel, colaborador, ayudador, por mucho tiempo, en etapas pasadas, en la iglesia se lo confundía, hermano. Decía, no, bueno, y sí, y yo ya creo que ya está. ¿Y por qué? Porque él es fiel, está siempre, hay que darle algo. Y después que le terminaba dando algo a quizás alguien que el apóstol Pablo, si estuviera ahí, diría, pero no es hijo. No, pero él es fiel, está un compañero de milicia, está siempre, hay que darle algo. Porque encima, usted sabe cómo es esto, ¿no? Después que la persona viene y está, ¿cómo le va, pastor? Acá estoy fiel como todos los domingos. Porque la gente muchas veces empieza a pensar que por su fidelidad tiene derecho a reclamar algo. Y todo lo que usted y yo hacemos para el reino es de carácter voluntario y de rendición. No merezco nada más que lo que el Padre quiera darme. No puedo pelear por mí. Ahora, en tiempos pasados se confundía y después se le daba cargo, lugar a gente que no calificaba como hijo de una casa bajo un mismo espíritu. Y después, hermano, no sabías qué hacer, te dividían la iglesia. ¿Cómo lo bajamos a este ahora? Es por eso que sabe que va a pasar en esta casa. Esta casa va a tener hijos tan fuertes que Dios le va a delegar cosas tan fuertes y tan seguras que usted va a ser enviado, va a pisar los lugares que tenga que pisar en la sociedad, en la tierra, y todo va a funcionar con un diseño perfecto, porque el diseño de la palabra no falla. A veces para nosotros puede ser fuerte decir no, es colaborador ni nada más, pero para el apóstol Pablo no. Mírelo al que está a su lado y dígale, tenés que transicionar, dígale. El apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores, pero solo 3 hijos. O sea, Filemón, capítulo 1, versículo 10. El apóstol va a decir esto: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo solo envió 2 hijos al ministerio y no falló con ninguno de los 2. Porque cuando dentro de una casa los hijos empiezan a entender el espíritu paternal, en toda dirección de un padre no se falla. Porque hay un respaldo de Dios en lo que se hace. El cuerpo de la iglesia no pierde. Estos 2 hombres fueron Tito y Timoteo. Sobre Timoteo el apóstol Pablo puso sus manos y lo envió a la obra de carácter pastoral, evangelística en Corinto. A Tito el apóstol Pablo lo envió a Creta. O sea, el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta de algo, no envió un evangelista, no envió una persona que tenía un don de profecía, no envió una persona que oraba lindo, envió hijos verdaderos. Y le digo algo, ¿sabe qué es lo que va a empezar a pasar en esta iglesia que va a ser influyente en la tierra? Dios va a despertar hijos verdaderos, fieles, leales a una casa, a la visión, al diseño que Dios le ha dado acá. Por eso Tito capítulo 1 versículo 4, el apóstol Pablo va a decir esto a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz. O sea, muchos se podrían pronunciar, sí, pero yo era discípulo de Pablo. Pero Pablo iba a decir, no, Tito sí es un verdadero hijo. Ahora, antes de que Timoteo se vuelva hijo, Romanos capítulo 16, versículo 21. Yo quiero que vea algo ahí. Sé que estamos leyendo varios textos. Usted anótelo si no y después léalo en su casa. Dice, os saluda Timoteo, mi colaborador. Y atienda algo. Timoteo, cuando comienza a seguirlo al apóstol Pablo, comienza como un discípulo. Y después el apóstol Pablo va a decir, Timoteo es mi colaborador. Pero Timoteo no se quedó ahí. Timoteo, el apóstol Pablo va a hablar de Timoteo y va a decir que él es hijo. Pero hubo una transición. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2.
El apóstol Pablo va a decir: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. ¿Sabe qué implica servidor? Alguien que está a servicio de otro. El apóstol Pablo veía que no era un trabajador, no era un colaborador, era un servidor. Había algo que había transicionado en su carácter, pero todavía no pudo llamarlo hijo. Hasta 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. El apóstol Pablo dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. ¿Sabe qué significa verdadero hijo? Nacido legítimamente. Se lo repito, verdadero hijo significa nacido legítimamente. ¿Qué implica nacido legítimamente? Que Timoteo terminó tomando la forma del espíritu paternal que estaba en Pablo. Timoteo terminó tomando la forma apostólica que estaba sobre la vida del apóstol Pablo. Por eso en la paternidad siempre va a haber un engendramiento, y la palabra engendrar es dar forma. Míralo al que está a su lado y dígale: la paternidad te va a dar forma. Vamos, dígaselo de vuelta para que lo crea, lo entienda. La paternidad te va a dar forma. ¿Cuántos han llegado bastante deformados al evangelio? A ver, levante la mano. Yo sigo, pastor. Bueno, ese es otro problema. Después vamos a ver qué hacemos. Pero a veces entramos así o no. Y viene el pastor y ¿qué hace? Vi esto de Dios en vos. ¡Pah! Y te empieza a acomodar o no. Agarra el cincel, agarra el cortahierro, la masa y empieza ¡pa! ¡Pa! ¿O no? Y algunos ahí se ponen duros, ¿o no? Algunos son hierro rebelde, ¿vio? No se quiere dejar doblegar. Pero mi capacidad de ser formado bajo un espíritu paternal es lo que me va a dar la forma de un hijo. Es lo que me da la forma de un hijo, de una casa, bajo una visión, bajo una paternidad. Por eso lo que define a un verdadero hijo es que no va a caminar por su visión. Un verdadero hijo no camina por su visión. Un verdadero hijo camina por la visión que un padre establece sobre la casa. Un verdadero hijo no va a mirar la gente y las cosas conforme a su visión, la va a mirar como el espíritu paternal las ve. Un hijo verdadero es porque adoptó la forma de un padre. Empezó a ver lo que ve un padre. Empezó a ver cuál es la visión paternal. Empezó a dejar todo lo personal. Por eso un hijo verdadero es alguien que verdaderamente ha decidido morir a su diseño. Esta casa va a tener muchas casas en distintas partes geográficas. Y quizá usted ya conoce alguna situada. Y le digo algo: ¿sabe qué va a producir que lo que ocurra ahí sea lo mismo que acá? Que las personas que pisan esas tierras llevan el mismo modelo y el mismo diseño que Dios le dio a esta casa. ¿Sabe por qué cada casa que se abra en cada tierra y en cada país desde este ministerio no va a fracasar? Porque van a ser fieles a un diseño. Y le digo algo: el diseño de esta casa puede ser criticado, puede ser tenido en poco, pero como el diseño viene de Dios, el diseño Dios lo va a respaldar en cualquier rincón de la tierra. Y mientras usted y yo, como hijos de esta casa, vayamos y pisamos y digamos: voy a establecer lo mismo que está en mi casa, le digo algo: el mismo Dios que hizo todo esto lo va a multiplicar en nuestras tierras y lo va a llevar a través de usted. Por eso prepárese, mírelo al que está a su lado y dígale: prepárate, porque vas a manifestar el mismo diseño. Por eso paternidad no se basa en manifestaciones ni en dones, sino que se basa en hijos. Se basa en ver quién se ha vuelto hijo. Por eso el espíritu paternal no se deslumbra por un don. El espíritu paternal ve mucho más allá. El espíritu paternal no se va a deslumbrar. Ay, no, lo que pasa es que yo profetizo. Pero ¿y cómo viví en la vida? Está bajo esta visión. Amás la casa. ¿Entendés? Nuestra dirección no es que a mí el Señor me muestra cosas. Bueno, que te siga mostrando, anda a dormir, chao. ¿Por qué? Porque un ministerio se sustenta en hijos que no necesariamente van a tener o no los dones, pero el espíritu paternal no se va a basar simplemente en un don. Por eso a veces usted y yo podemos malinterpretar las cosas.
y usar a un hombre por simplemente un don o algo extraordinario que tiene. Pero si la persona no es un verdadero hijo, si la persona no es un hijo de esta casa, todo ese don y toda la manifestación después queda en nada. En la primera de cambio se manda a mudar. Ah, sí, no, yo ya no toco más acá, me voy a tocar a otro lado. Gente que se la valora por un don. Mírelo al que está a su lado y dígale: esta casa, vamos, dígaselo, esta casa te valora por ser hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Le digo algo, es mucho más poderoso un hijo verdadero de esta casa en una tierra que una persona que solamente tiene un don en una tierra pero no es hijo. Por eso el espíritu paternal no solo va a reconocer un don en usted. Y quizá usted puede decir: ay, es que yo hablo en lengua espectacular, pastor. Bueno, sí, pero hay que ver más allá de eso, ¿o no? Y el espíritu paternal va a ir más allá, a cosas más profundas, a cosas de carácter, a cosas personales. Usted va a ver que Dios escoge a Josué para continuar la obra de reino que comienza por Moisés. Pero no porque Josué tenga un don extraordinario. Simplemente Dios vio algo en Josué. Él tiene el mismo espíritu que Moisés. Este hombre quiere la misma tierra que un día yo le hablé a su padre. No tiene don extraordinario, no hay un montón de cosas que no sabe, pero es un hijo. Y le digo algo, cuando usted y yo nos volvemos hijos verdaderos, empezamos a calificar para Dios. Le digo algo que yo quiero que usted se libere en este día. No depende de su capacidad humana. Se lo repito, no depende de lo que usted tenga bueno o malo. Depende que si usted se vuelve hijo de una casa, se alinea una visión, está bajo un espíritu paternal, Dios lo va a usar, Dios lo va a equipar, Dios lo va a capacitar. Cuando se mire usted, empiece a verse como un hijo del rey. No empiece a decir: que yo no tengo, no oro como aquel, no hago como aquel. No, usted empiece a decir: yo voy a ser una herramienta de Dios dentro de esta casa. No me voy a ir de esta tierra sin que Dios me use como una herramienta para esta casa. Padre, yo quiero calificar para ser usado por ti. Y no depende de lo que humanamente somos. Por eso la paternidad no va a evaluar simplemente por un don o manifestación, sino va a ver el espíritu que porta, el carácter, la visión. Por eso usted verá que para Jesús formación fue más relevante que manifestación. Usted no verá a Pedro con un don extraordinario, pero verá a un Pedro capturar un espíritu de fe de Cristo tan fuerte, tan fuerte. O sea, si usted dice: ay, ¿qué pasa si Pedro no hubiese existido? No, es que uno no puede ver una iglesia apostólica sin el espíritu que tenía Pedro. Aunque Juan era un amor y toda la historia que usted conoce, Pedro fue el primero que dice: este paralítico no hay que levantarlo a este. Fue el primero que va a intentar caminar sobre las aguas. No eran gente extraordinaria, pero supieron capturar algo de lo que estaba en Cristo. Por eso la obra que Cristo vino a hacer para el Padre no fue solo morir por la humanidad. Se lo repito, la obra que Cristo vino a hacer para el Padre no fue solo morir por la humanidad. Juan capítulo 17, versículo 4. Sí, yo sé que usted y yo entendemos lo que Cristo hizo por toda la humanidad en el macro plan de Dios global. Pero quiero que sepa algo. Usted, amado líder, ministro del Señor, Cristo sabía cuál era su tarea, y su tarea era formación. Mira lo que dice. Dice Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado, ¿qué cosa? La obra que me diste que hiciese. Amada iglesia, la obra de Cristo no fue solo morir y resucitar. Ese fue el cierre espiritual. Esa fue la obra espiritual que culmina despojando a los principados, estableciendo un nuevo pacto. La obra que el Padre le había dado en la tierra es: deja un legado, deja apóstoles que continúen tu obra. Deja gente que todo lo que está en tu espíritu pueda impartirse. La obra de Cristo había acabado cuando Él miró a los 12 y empezó a orar y dijo: Padre, ya está. Les di tu palabra, en tu nombre los guardaba. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Qué hacía Cristo sobre los que discipulaba? Los estaba guardando, los estaba cubriendo constantemente en oración.
¿Cuántos se están discipulando, enseñando? Cristo fue un maestro en esto, porque Él sabía lo que tenía que formar. Por eso, ¿sabes qué? Cuando una persona que tiene una capacidad dice, no, yo no formo a nadie, no puede entender nunca la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no se trataba solo de Él, se trataba de cómo abrir un linaje de ministros de oficio, cómo dejar una iglesia plantada en la tierra. Cuando una persona dice, no tengo tiempo para formar, se está perdiendo de lo más esencial en lo que consiste el reino. Formación es mucho más importante que otras cosas que a veces usted y yo valoramos. Por eso yo sé que usted que está discipulando y enseñando, ayuna y ora por la gente que está discipulando y enseñando, ¿sí o no? Qué triste es ver cuando hay gente que empieza a tomar una tarea del reino, pero te das cuenta que no tiene el peso espiritual de lo que hace. Bueno, tenía discipulado hoy, pero no, ¿sabe qué? Justo se me hizo tarde porque tomé mal el colectivo y bueno, lo cancelé. No lo cancelé porque si no, tengo que ir a la peluquería. Así que lo cancelé, pastor, lo paso para la semana que viene. No, es que hacía mucho que no me iba de shopping, necesitaba comprarme zapatos. Viene la convención y hay que estar bien. Y 4 o 5 personas que quedan a la nada. Mírelo al que está a su lado y dígale, el Señor te está hablando, corazón. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Por qué es tan importante entender la diferencia de hijos? Número 1, y vamos entrando en la recta final. Solo hijos pueden caminar sobre mandamientos paternales. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo le va a decir, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, mandamiento es instrucción, mandato. A un hijo le das un mandato, una instrucción y ya la entiende. No se la necesitas explicar, ¿o no? Porque ya te entiende. ¿Cuántos han sido? ¿Cuántos son? Todos acá somos hijos, ¿o no? ¿Cuántos tenían ese don de discernimiento para entender la cara de su papá o de su mamá? ¿Cuántos tenían? Porque yo no tengo ningún don. No, la cara de papá y mamá la discernías al toque, ¿o no? Ya cuando te miraba medio, ya sabía, ay, se viene, hoy es día de cobro, fecha de pago para mí. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? A un hijo le das un mandato, una instrucción y te entiende porque está en el mismo espíritu. A un hijo no necesitas resolverle ¿y por qué usted dice que tengo? Pero ¿para qué vamos a hacerlo así? ¿Y por qué no lo hacemos de hoy? ¿Y por qué? ¿Y los para qué? Mira, querido hermano, quiero liberarte. Cuando tú te vuelves hijo, te olvidas de los por qué y los para qué. Mírelo al que está a su lado y dígale, te vas a olvidar de los por qué y para qué, dígale. O sea, cuando te vuelves hijo, dice sí y amén, gloria. Cuando tiene alguien que no es hijo y usted cree, no sé. Por eso el apóstol Pablo no podía encomendar cosas, no le encomendaría a colaboradores cosas que solamente se la podían encomendar a hijos. Por eso en tiempos de paternidad tengo que seguir viéndome como hijo, porque solo hijos pueden entender los diseños de un padre. Solo hijos pueden caminar por mandamientos paternales. Cuando una persona no se le revela lo que es paternidad, hace lo que cree que es mejor, pero no hay un diseño paternal. Le va a dar una dirección, hace esto, todo al revés. Puso el púlpito del otro lado y la congregación de espalda. Ay, pero creo que Dios así lo va a hacer, pastor. No. Cuando hay gente que no se le revela la paternidad, tiene su propio entendimiento. Por eso usted va a ver que en Jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. No es que hacían lo que mal le parecía, no, lo que bien. Lo que bien. El que creía que a Dios se le honraba así, lo honraba así. El que creía que a Dios se le honraba de otra manera, de otra manera. Pero como no había un modelo paternal, entonces cada uno iba por su propio diseño. Le digo algo, usted tiene que valorar la paternidad que Dios puso sobre su vida. La tiene que honrar.
usted va a ver algo en la vida de Saúl. Saúl fue un hombre que le dio determinada gravitancia a la voz de Samuel. Pero Saúl nunca se volvió hijo de Samuel. O sea, Dios había constituido a Samuel como un padre espiritual para ese tiempo, para Israel. Lo había puesto en la autoridad. Dios lo había puesto bajo ese rango, como luz espiritual para el pueblo. Sin embargo, Saúl, ante cada dirección de Samuel, Saúl veía su propio diseño. Saúl veía, no, es que para mí pasa por este lado. Samuel fue un hombre que no supo reconocer la luz espiritual y paternal que estaba en Samuel. Cuando usted y yo como hijos no reconocemos la luz espiritual y paternal que están en nuestras autoridades, empezamos a hacer nuestros propios caminos, pero atrás de eso ya Dios no está. Porque Dios se maneja por una legalidad de autoridad. Saúl fue un hombre que no supo ver a Samuel como un padre espiritual. Él creyó que su posición política lo hacía estar por sobre Samuel. Saúl quería la bendición de un padre espiritual, pero no quería el diseño de ese padre. Yo quiero que vos me promociones, pero no, tampoco me vas a estar encima para ver cómo hago y qué no hago. Yo quiero que vos a mí me nombres, me des una autoridad, pero después déjame hacer lo que se me canta, por favor. ¿A cuánto le gusta hacer lo que se le canta? Bueno, vamos, a la mayoría a veces, ¿sí o no? Hablando mal y pronto a veces me gusta, me gusta. Y usted sabe qué tiene que hacer cuando se vuelve hijo. Somete todo lo personal y dice, yo ya no camino como quiero. Tengo un padre que obedecer. Tengo un espíritu paternal. ¿Sabe por qué Saúl fracasa? Porque no aceptó la dirección paternal de Samuel. Simple. Si Saúl hubiese dicho, Samuel, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy rey, vos sos profeta, pero te voy a obedecer al 100%, Samuel. ¿Sabe qué? La historia de Saúl hubiese sido otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que muchas veces nos pasa a nosotros como hijos. Vemos nuestras autoridades paternales, espirituales, y a veces no vemos que Dios está atrás de ese consejo. A veces no vemos que la voz misma de Dios está respaldando lo que la persona dice. Te digo algo. Si sales de hablar con tu autoridad espiritual y te dijo, ve por esta dirección, mírale al que está a su lado y dígale, más vale que siga esa dirección, corazón. ¿Sabes por qué? Porque hasta que no tenía una dirección no era desobediente. Hasta que no me habían dado una dirección yo no era desobediente delante de Dios. Pero una vez que fui y pedí consejo, si yo digo no, es que le voy a preguntar a mi amiga o a mi amigo, porque usted sabe, hay gente que a veces dice, hablé con el pastor pero no me cerró, no está tan afilado el pastor hoy. ¿Sí o no? Porque a veces queremos escuchar eso que queremos escuchar. Entonces me habló el pastor, me dio la dirección de Dios, pero yo fui al amigo del fulano. No, yo creo que el fulano del Señor le dio la revelación. Sí, fíjate. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Yo no sigo la dirección de un padre y en ese momento estoy en un estado de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios ya me había dado una dirección paternal. Pero yo quiero prosperar, pastor, quiero que mi matrimonio y en todo me vaya bien. Sigue la dirección, sigue la voz de aquel a quien Dios puso para formarte, para darte una dirección en la vida. Porque si caminas solo bajo tu propia luz, te tienes que asegurar que tu propia luz te lleve al éxito, y eso es casi imposible. Por eso Jesús a los discípulos le dijo, ustedes sin mí nada ¿qué? Y le dijo, guarda de ustedes, no sea que la luz que ustedes dicen tener sea. Hermano, hay gente que a veces ha escuchado el consejo de una voz paternal, pero no, yo tengo la luz del Señor, yo vi en un sueño que era esto, y por ahí ese sueño, hermano, lo envió el diablo, o después que se comió, no, usted sabe, ¿no? Una barbecue de McDonald's y empezó a soñar cualquier cosa. Míralo al que está a su lado y dígale esto: no confunda la luz con el ángel de luz, dígale. Al ángel de luz lo conozco, pastor. No lo nombre.
Segundo, no puedes mandar a un servidor a hacer la tarea que solo hijos pueden hacer. Tito capítulo 1 versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe. Tito 1:4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, el apóstol Pablo esto no se lo iba a dar a un colaborador, no se lo iba a dar a un compañero de milicia, no importa que eran buenos y colaboraban y estaba bien, se lo iba a dar a un verdadero hijo. Ve y corrige porque tienes el mismo diseño, ves lo mismo que yo veo, tienes el mismo espíritu, establece autoridades, corrige lo deficiente. ¿Cuántos creen que Dios los va a despertar como hijos tremendamente poderosos de esta casa? Hermano, usted sabe que Aarón era tremendo colaborador de Moisés, ¿o no? ¿Sí o no? Era excelente, ¿o no? Aarón levantaba la mano, ¡pum! Milagro por acá, hace esto, hacía, y con la vara mágica, hermano, él hacía de todo, ¿o no? Y a muchos nos gustaría tener, ay, quiero a alguien así, que me resuelva todo así. Y de hecho hay gente que lo va a hacer. Ahora, ¿cuál fue el problema de Aarón? Que nunca lo vio a Moisés como un padre. Hermano, Aarón era buen colaborador, pero no adoptó el espíritu paternal que estaba en Moisés. Aarón era un lindo colaborador, pero no portaba el mismo espíritu que Moisés. Dice el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, no, pecadores, inmundo y cochino, no. ¿Sabe qué dijo el colaborador? Amén. Mírelo al que está a su lado y dígale, ese colaborador yo no lo quiero, dígale. O sea, ¿sabes qué va a decir? Tráiganme los aritos, tráiganme todo lo que está en vuestras orejas. ¿Qué lo hizo? Él los tomó, dice versículo 4, de la mano de ellos, le dio forma con el buril. O sea, Aarón dijo, vamos a trabajar aunque sea toda la noche, gloria al Señor. E hizo un becerro de oro. Hermano, Aarón como colaborador, excelente, pero no portaba una carga paternal, no portaba el espíritu de un padre, no veía en el pueblo lo que veía Moisés, no veía la congregación como la veía Moisés, no veía la iglesia o esa congregación de Israel de la misma manera. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Solo hijos pueden sostener el orden de un padre. Moisés se fue un rato y cuando volvió, Aarón estaba ahí con un becerro. ¿Cuántos buenos colaboradores hay acá? Pero de los buenos. Ay, no voy a levantar ni la mano ahora. Pero qué tremendo, ¿no? ¿Te imaginas? Te vas, te dejo la iglesia, volviste y ahí la Santa María y la palomita. ¿Qué pasó? No, es que entiendo otras cosas del Señor, otra adoración, gloria. Es que solamente hijos pueden seguir con el orden paternal. Tercero, solo hijos pueden reproducir un modelo paternal. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Hay encargos que solamente un padre suelta sobre hijos. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 18 dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en la misma pisada? El que no es hijo no reproduce el mismo modelo, pero el que es hijo reproduce el mismo modelo. Solo hijos engendrados legítimamente pueden continuar con la tarea de un padre. Por eso le digo algo, extensión en el reino es efectiva en hijos verdaderos. Se lo repito, extensión en el reino es efectiva en hijos verdaderos. No me puedo extender solo en un colaborador, en un compañero de milicia. Necesito extenderme en hijos verdaderos. Por eso le digo algo, yo sé y entiendo en el nombre del Señor Jesucristo que este es el tiempo de los hijos para esta casa. Se lo repito para usted, para que lo crea. Yo creo que este es el tiempo de los hijos verdaderos de esta casa.
Y ¿sabe qué? Le digo algo, usted va a ser la extensión de cada palabra profética que se ha hablado sobre este lugar. Por eso Dios va a darle diseños, pero que van a ser extensivos en hijos verdaderos. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. O sea, hubo un hijo que Abraham engendró, pero lo engendra bajo una visión totalmente humana, no espiritual. Hay hijos que a veces nosotros podemos engendrar basado en lo que vemos humanamente, pero hay hijos que son legítimos y que son la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia? Que los hijos verdaderos se quedan con la herencia. Usted y yo, dentro del cuerpo de Cristo, mucho tiempo se engendró solamente por ver un don o por ver algo, pero a veces no por dirección del Espíritu. Y por dirección y visión humana usted y yo podemos engendrar muchas cosas, dar lugar, dar posición, pero todo lo que sea basado en afinidad humana no nos asegura el éxito. Todo lo que sea basado en una afinidad que tengo con la persona no implica que vaya a tener un éxito espiritual, porque el éxito se sostiene sobre hijos que son verdaderos. Por eso, cuando quiero engendrar por mi propia voluntad, hermano, te vas a desgastar. Si usted discipula o si usted es pastor, me va a entender. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo lo veo para esto y va a tratar de engendrar, de meterle el diseño, te va a desgastar, y sabes que a veces no va a pasar nada. Porque a veces lo que yo estoy viendo y a veces lo que yo veo no necesariamente es lo que Dios está viendo. Y mañana vamos a hablar un poco de eso. Le digo algo, hay veces va a haber gente que usted va a decir: yo estoy discipulando, pastor, y quiero que todo lo de esta casa se imparta, se multiplique en ello. Pero va a haber gente que a veces se va a resistir al diseño, no va a querer la genética. Pero yo veo que tiene esto de Dios. Pero ¿sabe qué? Si la persona no ve la necesidad de renunciar a su diseño y volverse hijo, siempre tendremos un problema. Por eso usted y yo creo que en estos tiempos acelerados la iglesia no va a perder tiempo. ¿Y sabe qué? Dios va a empezar a despertar los verdaderos hijos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? No se va a perder el tiempo. Mírelo al que está a su lado y dígale esto: vos sos un verdadero hijo. Vamos, muévalo un poco y dígale: vos sos un verdadero hijo. Ahora, Abraham tuvo 2 hijos, uno legítimo, uno basado en su visión, Ismael e Isaac. Ismael nace primero, pero que haya nacido primero no significaba que era quien tenía que portar herencia. Le digo algo, Dios va a despertar una generación de Isaac que, hermano, si yo me quedo con la mentalidad de Ismael, me van a serruchar el piso. Mírelo al que está a su lado, dígale: te van a serruchar el piso si no transicionás, dígale. Ahora, Abraham lo abrazó, lo quiso como hijo. Sin embargo, Ismael no estaba marcado por Dios. Dígale al que está a su lado: los Ismael no heredan. O sea, ¿quiénes son los Ismael? Son gente que capaz va a ser grande, va a tener un gran nombre, va a ser una gran nación, van a tener muchas cosas, pero no van a heredar lo que Dios te dio a ti. Van a tener cosas impresionantes, pero todavía tienen una genética mezclada. Un poco de mi forma, un poco de la forma paternal. Son hijos que son engendrados bajo la genética de Agar. Y usted sabe que Agar era egipcia. Dios no le podía dar herencia. La herencia que Dios tenía con Abraham era única: hijos verdaderos, legítimos, no con mezcla. ¿Cuál es la figura de Ismael? Son personas que retienen sus formas, retienen sus modelos, sus pensamientos, su propia visión. 3 cosas que debo entender en este tiempo profético y termino. ¿Sí? Yo quiero que ahí donde usted está se ponga de pie.
Dice Génesis capítulo 28 versículo 9. Dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Usted va a ver algo. Esaú se unió a Ismael. Ismael lo pudo contener a Esaú. ¿Sabes por qué? Porque Ismael y Esaú es la misma genética. Tienen una genética mezclada. Mírelo al que está a su lado y dígale: en esta casa, vamos, dígale, en esta casa no vamos a llorar cuando Ismael se va. No voy a llorar cuando Ismael se va. No voy a llorar, hermano. Los Ismael, ¿saben qué? Son gente con dones, con talentos, que a veces populan por muchas iglesias, pero tienen una genética mezclada, que en la primera de cambio agarran sus dones, sus talentos y se mandan a mudar. Le digo algo: la iglesia de este tiempo no va a llorar por los Ismael que se van, porque sabe que si un Ismael se te va, es porque Dios va a levantar una generación de Isaac que va a ser doblemente poderosa en la tierra. Por eso le digo algo: olvídese de los Ismael, olvídese. No siga llorando el que se fue. No luche por meter a un Ismael a una herencia. Segundo, ¿sabe lo que significa Isaac? Isaac significa el que ríe. La generación de Isaac es una generación de gozo. Le digo algo: Dios lo va a levantar a usted bajo un estándar de una generación de Isaac. Mire lo que está a su lado y dígale: vos sos un Isaac para esta casa. Vamos, muévalo un poco y dígale: vos sos un Isaac para esta casa. ¿Sabe qué significa Isaac? Isaac significa el que ríe. Usted va a ser una persona de gozo para esta casa, para este ministerio. Todos los Ismael que se fueron, que dañaron pastores, que dañaron gente, Dios en usted va a tener contentamiento. Le digo algo: el tiempo de los Ismael se terminó. Génesis capítulo 17 versículo 21 dice: yo voy a establecer mi pacto con Isaac. Le digo algo: Dios tiene un pacto de bendición con usted. Dios tiene un pacto de bendición con hijos verdaderos. Dios tiene pacto de bendición. Le digo algo: hay una generación de Isaac que Dios está despertando. Yo quiero que levante su mano en este día y cierre sus ojos y empiece a ver que usted es la generación de Isaac para este tiempo, para esta casa. Que usted es la generación que va a heredar promesas que otros no han heredado, palabras que habían estado vacantes en los tiempos y en el aire. Quiero decirle algo: usted es la generación de Isaac que Dios preparó para esta hora. Dios lo preparó para este tiempo. Dios lo preparó para esta etapa, para esta temporada. Amado líder, amado pastor, amado siervo, deje de llorar y lamentar los Ismael que se fueron, que van, que vienen, porque Dios te va a empezar a dar la generación de Isaac. Si un Ismael se te va, despídelo en bendición, porque Dios va a despertar sobre ti, va a despertar la generación de Isaac, y va a ser una generación que te va a dar gozo, va a ser una generación que te va a dar vida, que te va a dar bendición. Oh, remaya sobre praya maya so. Oh, ahí donde está, levante su mano y adore a Dios. Y adora a Dios, porque Dios empieza a alinear los hijos de esta casa, porque Dios empieza a alinear los hijos bajo el espíritu paternal de esta casa, y ese espíritu paternal va a desatar la herencia sobre tu vida, la herencia para tu casa, para tu familia. No vas a pasar por esta tierra sin heredar lo que Dios ha dicho que tienes que heredar. No te vas a ir de esta tierra sin heredar. Vas a tomar posesión de lo que Dios te habló. Vas a tomar posesión de lo que Dios te ha dicho. Y ramaya sobre praya maya so. Oh, adórelo al rey, adórelo al rey, adórelo al rey, adórelo al rey en este día, adórelo al rey, adórelo al rey, porque le digo algo: vas a entrar a tu mejor tiempo y a tu mejor temporada. Dios no se ha olvidado de ti, varón, mujer. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvidó de tu persona. Su diseño sobre ti es tan fuerte, es tan claro. Estás con vida, respiras en esta tierra, porque tú eres heredero. Tú eres el Isaac para esta casa, para este ministerio. Tú eres el Isaac. Comienza a reclamar. Quizás te olvidaste de decirle: Dios, las promesas, Dios, lo que me hablaste, Dios, lo que me has dicho. Pero Padre, en este día yo empiezo a declarar cada promesa que me has dicho. Cada palabra que soltaste sobre mi vida la empiezo a declarar. Y
Ramaya sobre Praya sobre Mai Crendeya So. Yo siento a Dios en este día, en este lugar. Yo siento a Dios en este día, en este lugar. Yo siento a Dios en este día. Porque Dios va a levantar hijos genéticamente verdaderos. Dios levantar a hijos. Yo veo que hay gente acá que va a empezar a heredar, pero herencia en lugares, en cosas donde la religión nunca ha pisado. Dios te va a llevar. Dios te va a llevar. Arremaya sobre Praya, Mai Crendera Ima y Crendere Praya So. Oh, levanta tus manos en este día y adóralo a Dios. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes. Levanta tus manos y adora, 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 adora. Adóralo a Él, adóralo, adóralo, adóralo. Porque vas a entrar a tu temporada de conquista. Porque vas a entrar a tu temporada de herencia. Arremaya sobre Praya, Mai Crendeyo So. Y Ramaya sobre Ima y Crendari Praiso. Remaya sobre Ima y Crandere Praya So. Es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo. Es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo. Este tiempo es tu tiempo, es tu tiempo. Este es el tiempo, esta es la hora de Dios para ti. Remaya sobre Ima y Crandere Praya So. Adóralo al Rey en este día, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo al Rey en este día, adóralo a Él. Remaya sobre Ima y Crandere Praya So. Erepra y Crandere Praya So. Rema y Crendeya So. Sí, ma y grande y eso, rema y grande y eso. Deje que el Espíritu de Dios le renueve en este día. Deje que el Espíritu de Dios le renueve. Deje que el Espíritu Santo le renueve en este día. Deje que el Espíritu de Dios en este día imparta de su vida sobre usted. Porque Dios está trayendo vida a todo lo que parecía muerto. Porque Dios está trayendo vida aún a los sueños olvidados. Arremaya sobre Praya, Maya sobre Ipra y Crandere Praya sobre. Y Ramaya sobre Maya se.